les levante ilumine su rostro. Eh, Así que, bueno, pues vamos a iniciar con una oración antes de todo y a disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro oído para que podamos escuchar lo que el Señor quiere hablarnos a través de este salmo, que es un salmo precioso que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias Señor. No hay otra manera de iniciar este tiempo de Shabbat más que elevando nuestro corazón, elevando nuestra oración y agradeciéndote por todas tus misericordias, por toda tu fidelidad, por todo lo que tú nos das y porque nos has tenido, Señor, en el hueco de tu mano en esta semana. Así estamos, Señor, confiados en ti. Y hoy disponemos, Señor, este tiempo para meditar en tu palabra, para que tú hables a nuestro corazón, para que a través de ella, Señor, nos dirijas, porque esta es tu palabra, que es luz, es señal y es el camino. Así te damos gracias y te pido que pongas en el corazón de cada uno de los oyentes, de mis hermanos, de la familia, Señor, un corazón entendido, un corazón humilde que pueda escuchar tus palabras y hacerlas y ponerlas por obra. Te damos gracias por los méritos de Yeshua nuestro Señor. Amén y amén. Bueno. Amén. Les estoy compartiendo por aquí la carátula ya de la presentación del Salmo 142. No sé si ustedes han escuchado ya o han leído este salmo. Es un salmo muy hermoso, es un salmo que refleja un sentido pues, ¿cómo explicar? De humildad, de y lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo del estudio, pero es una, el que llega a entender, y que lleguemos a entender el Salmo 142 de la manera en que la manera correcta en la que lo debemos entender, bueno, pues ya diríamos que ya estamos un poquitito más arriba para que nuestras oraciones sean contestadas. Así que vamos a iniciar con el Salmo, la lectura y qué es lo que significa. Y yo tomé un versículo que está en el versículo 5 que está en este salmo, que para mí es uno de los versículos que refleja gran parte de lo que es el significado de este salmo. Y dice así, dice, clamé a ti, oh Señor, Yud-Heh Vav-Heh, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Sí, para los que a lo mejor están escuchando y dirán, ¿qué dijo? Bueno, Yud-Heh Vav-Heh es, el que era y el que será. O también en otra manera de mencionarlo es como decir el eterno. Por eso nosotros muchas veces nos referimos al nombre del Señor como el eterno, porque es el que fue, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? El que será. Entonces es Esher, Ashe, Esher. Ese es el nombre. Bueno, entonces, clamé a ti, oh Señor, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y cuando nosotros leamos completamente el salmo, vamos a darnos cuenta de lo que estaba realmente viviendo David, que este es un salmo de David, y por qué lo estaba diciendo. Y esto es un poquito el contexto. Fue escrito como un lamento individual que se atribuye a la autoría de David y fue compuesto cuando estaba en la cueva. ¿En cuál cueva? Pues este eh, pasaje lo vamos a poder encontrar en el libro de Primera Samuel, capítulo 22, y también en el 24 se continúa la historia, y es la cueva de Adulam. Es la cueva donde fue a refugiarse David cuando estaba siendo perseguido por 3,000 hombres, un ejército que se había levantado con Saúl para perseguirlo por, pues porque había sido ungido rey y David y Saúl pues no aceptaba el hecho de que el Señor lo había ya eh,
o sea, lo había relegado, le había quitado el trono y bueno, pues esta era la razón por la que estaba persiguiéndolo. Y bueno, aquí una nota importante es el nombre de Adulam significa refugio. Entonces, literalmente en ese lugar David estaba buscando refugio de la persecución y es que la situación con David no la tuvo fácil. David comenzó a huir del rey Saúl cuando después de que estuvo sirviendo ahí en su casa tocando el arpa y todo, él se enteró de que David había sido ungido. Bueno, pues Saúl eh, quiso matarlo, ¿no? Y en esas ocasiones, en muchas ocasiones, la libró David pues su alma y su, pues su vida fue eh, preservada. Y en esta cueva donde él va a huir, pues anda ahí con cerca de 400 hombres que están pues desganados, dicen que, bueno, algunos comentarios dicen que eran ladrones, que eran hombres que pues, habían sido relegados y eran, en general, bueno, era una comunidad pues que no le iba muy bien. Eran estos hombres pues que estaban ahí con David, eran hombres endeudados, apurados, amargados. Y bueno, pues en este contexto es donde David escribe este salmo y vamos a ver qué es lo que pasa, porque la situación se pone cada vez más complicada. Ahora, ¿qué ocurre en la cueva de Adulam? David huyó de Gad, ¿verdad? Que era uno de los lugares donde estaba refugiándose, y se vino a esta cueva. Y ahí, en esta cueva, sus hermanos, sus familiares lo fueron a ver. Y no solo sus familiares, otros hombres se unieron a David, y entre ellos los oprimidos, algunos endeudados bueno, pues perseguidos también. Y David se convierte en el líder de estos 400 hombres, ¿no? Eh, y se vuelve digamos que un pequeño ejército del cual nadie esperaba nada, del cual más bien era como una bandita ahí como tumultuosos, como les dicen. Entonces, pues nada, o sea, cuando vemos esta historia, pues pareciera pues que nada tenía que hacer David con 400 hombres en frente de un ejército de 3,000 personas. No tenían nada que hacer, o sea, definitivamente el rey Saúl tenía muchísimo más poder, tenía más dominio, más todo, ¿no? Para, pues, en un momento pues, matar a David. Entonces David, pues, prácticamente estaba yendo a refugiarse como pues, como un fugitivo, como un prófugo, ¿no? Y aunque David tuvo ahí varias ocasiones en las que tuvo oportunidad de matar a Saúl, él decidió dejarlo vivir. Y esto lo dijo porque era el siervo ungido del Eterno. Entonces, eh, pues vemos de entrada, y si algo le podemos aprender a David es su corazón. David, vemos que tiene un corazón, pues que verdaderamente tenía temor del Señor. Entonces, bueno, pues ahí encontramos este contexto, el Salmo 142, en el que se escribe en esta historia. Y bueno, pues respecto al Salmo, encontramos que muchos lo consideran, de hecho, el 42 y el 43, el Salmo 142 y 143, los consideran pues muy similares, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver.
El asunto es aquí eh, ver un poco más acerca de la historia, de cómo fue escribiéndose este salmo. ¿Qué significa este salmo? En el texto hebreo y su escritura, el título del salmo es Maskil Lelavit Beyoto Bamaret Tefilah, que es la instrucción de David cuando estaba en la cueva en eh, la oración. El término aquí más destacado es el término masquil. Masquil nos habla de un salmo de instrucción o de sabiduría. Es como algo así de, como una marca que se le pone al salmo, decir, ojo con este salmo es de sabiduría. Pero más allá de eso, masquil también tiene que ver con entendimiento o iluminación. Si le pudiéramos dar un sinónimo, tal vez podríamos decir que sería la palabra eureka. Es así como, me cayó el 20, como que ya entendí, ¿no? Como cuando recibes la solución de algo así de forma rápida y dices, ahora entiendo, ¿ok? Eso es masquil. Entonces, si es de instrucción y de sabiduría, pero ¿para quién principalmente? Para el que se encuentra en esa situación, ¿ok? Entonces, la verdad es que dicen que nadie entra en razón en cabeza ajena, nadie aprende en cabeza ajena. Siempre tenemos la oportunidad de aprender de los errores, de las situaciones de los demás, pero somos necios y decimos no, yo quiero, yo quiero vivirlo, yo quiero aprenderlo. Y entonces, eh, esto es masquil, precisamente es que me cae el 20, que algo se me muestra, que algo viene a mi vida y se me está mostrando. Entonces, y la palabra tefila, que es la oración, las oraciones que habla de una oración, no una oración cualquiera, sino eh, una oración sincera, una oración que es que pues que nace desde pues desde lo profundo del corazón, o sea, que nace de lo profundo del corazón y ese es el verdadero sentir de la tefilá o la manera en que se traduce, eh, se traduce eh, este término de oración. Entonces, eh, es una poesía también este salmo, es una poesía hebrea que refleja sentimientos de angustia, pero, ojo, y esto hay que, híjole, resaltarlo muchísimo. Es el primer paso hacia la recuperación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona está enferma, cuando estamos enfermos, hace, hace algunas semanas tuve que asistir al médico por algunos problemas y algunas malestares que había estado presentando. Y el médico me revisó y me dijo, bueno, aparentemente no tienes nada, pero te voy a mandar a hacer estudios para ver pues qué es lo que está pasando. Y le dije, yo está bien. Bueno, me hice los estudios como el médico ordenó y pues el resultado de los estudios fue pues que había varias cosas que corregir, varias cosas que estaban demostrando que había un desorden o hay un desorden y que tengo que poner atención a mi salud. Entonces, ¿cuál es el primer paso para la recuperación? El primer paso es que yo lo reconozca. El primer paso es que yo me dé cuenta de mi situación, que yo me dé cuenta en qué posición estoy. David se dio cuenta cuando estuvo en la cueva de Adulam en qué posición estaba. Imagínense ustedes que de repente llega David con sus 400 hombres ahí a descansar a la cueva, ¿verdad? Escondiéndose de Saúl. Y en esa misma cueva, ¿qué creen que pasa? Llega el rey Saúl. Si nosotros vamos a
a la historia en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 22, eh, vamos a ver un poquito lo que pasó. Déjenme ver. Déjenme ver el texto para ir específicamente. Ajá. Para ir específicamente a ese texto, porque quiero mostrarles algo. Eh, y esto lo encontramos en el Samuel, primera de Samuel 24:3. Ajá. Déjenme ver si puedo hacer un switch para mostrarles primera de Samuel 24:3. Déjenme ver si puedo cambiar mi presentación para... Oh, yo creo que sí. A ver, quiero pensar que sí lo están viendo ahí. Estamos en 1 Samuel 24:3 y estamos leyendo qué pasó. Voy a leer desde el 1. Dice, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron un aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Ajá, Engadi ya veremos qué significa Engadi, pero significa aflicción, entre otras cosas. Vamos a dejarlo por acá. Y dice que tomando Saúl 3,000 hombres, fíjense, ¿cuántas personas iban? 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Se fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, ya ven que les dije es que se iba a poner buena la historia. ¿Qué pasó? Que imagínense que David está siendo perseguido, ajá, y de repente el que lo está persiguiendo con un ejército de 3,000 hombres llega a la misma cueva donde está él. Entonces, ¿qué habrá pensado David? Pues aquí estoy muerto. Estoy aquí, estoy muerto. O sea, estoy muerto. No hay ya para dónde hacer. Estoy en una cueva. Afuera de la cueva está el rey que me está persiguiendo y el, no hay escapatoria. ¿Para dónde voy a ir? Y es en ese momento donde el Señor le muestra algo a David. Y eso es lo que hace que, eso es lo que hace que escriba este salmo. Les dije que Engadi es un oasis bíblico en Israel que aparece descrito en el libro de Cantar de los Cantares, también en el libro de Samuel, y significa el manantial del niño, ¿ah? El manantial del niño. Eh, y bueno, eso tiene que ver con agua, tiene que ver un, eh, la recuperación. Cuando nosotros estamos cansados, una manera de revitalizarnos es tomando agua. Entonces, bueno, pues tiene muchas similitudes. Aquí en la escritura no hay nada que sea una coincidencia, no hay nada que esté puesto ahí, pues solamente pues porque a alguien se le ocurrió. Entonces aquí vemos que, bueno, pues está en Engadi, llega a esta cueva, ahora sí que entre la espada y la pared, y ¿qué encontramos? Que eh, David comienza a clamar al Señor. Ya dijimos que ¿cuál es el primer paso para poder recibir salvación, para ser salvados? ¿Cuál es el primer paso para recibir una recuperación y ser rescatados en este caso, por ejemplo, si yo que tengo una situación médica, ¿cuál es mi primer paso para que se pueda eh,
para que pueda recuperar, pues darme cuenta de mi condición. David se dio cuenta de su condición y dijo, no soy nada. Delante de ti puedo ser muerto en cualquier momento, Señor. Yo no quiero hacer nada. ¿Y qué es lo que hace David? Vamos a ir viendo un poquito más. Él pide misericordia. O sea, a lo mejor lo que estaba sucediendo con Saúl y con David era una injusticia. Como muchas de las cosas que vivimos nosotros a lo largo de nuestra vida son injusticias, son situaciones que pueden demostrarse como un abuso, como eh, algo que no debería suceder, ¿no? Y sabemos que en este mundo, el mismo Mesías nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? O sea, no estamos en un mundo perfecto, no estamos en un mundo donde exista la justicia eh, plena, ¿no? Entonces, pues David en esa condición, ahí en esa condición en la cueva, pues bien pudo decir, Señor, haz justicia, porque yo no me merezco estar siendo perseguido, tú me ungiste, y entonces a lo mejor pudieron entrar muchas cosas en su mente, y decir, ¿para qué me ungiste si me iban a matar? Entonces, vemos que eso no sucedió. ¿Qué es lo que hizo David? David dijo, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten compasión. ¿Ah? Entonces, en medio de su angustia, cuando estaba ahí en la cueva huyendo de Saúl, él levanta su clamor, el corazón de un ser humano con temor y temblor. Y fíjense que yo he aprendido algo, delante del Señor, eh, cuando tú oras delante del Señor, la oración que más le gusta escuchar al Señor es la que viene de nuestro corazón, pero no por palabras, no con palabras rebuscadas, no con palabras domingueras, vamos a llamarle, sino como tu hijo, ¿no? Tu hijo cuando viene a buscarte en las mañanas y te dice, papi, dame dinero, voy a ir a comprarme algo, o te pide que te dice, estoy enfermo, me siento mal y no va y te dice, oh, amadísimo Padre, excelentísimo, ¿verdad? Ten a bien regalarme una aspirina para que pueda recuperarme de mi enfermedad. No lo hace así. Nuestros hijos llegan y, oye, papá, me duele la cabeza. ¿No te das una pastilla o algo para sentirme mejor? O, papá, tengo hambre. ¿Me puedes dar algo de comer o darme para comprar algo para comer? Sí me explicó, o sea, la oración que Dios quiere de nosotros es el clamor que viene de nuestro interior, pero no con palabras rebuscadas, con palabras que nos hagan quedar bien con Él. Delante del Señor no tenemos que mostrar que somos teólogos expertos, que somos maestros de la Torá, no tenemos que demostrar que somos intachables o íntegros. Delante de Él, ¿quién se puede esconder delante de Él? ¿Quién puede ocultar las cosas delante de Dios? Entonces tienes que llegar, tenemos que llegar con sinceridad delante de Él, a declarar nuestra oración, a exponer nuestra petición, pero de forma transparente, decirle, Señor, sí, tengo miedo de hacer esto, no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigirme, no sé cuál es el camino, necesito tu dirección, necesito que me ayudes. El Señor, cuando estaba en la cruz, clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, por qué me has abandonado? Y delante de Dios, nosotros estamos así, somos desnudos, estamos completamente desnudos delante de Él, no podemos ocultar absolutamente nada. Así que David levanta su oración, una oración sincera, una oración eh, que es completamente genuina, y
lo expresa su sentir al Señor. Y ahorita nosotros vamos a leer el Salmo, obviamente estoy dando un contexto, pero aquí fíjense que no era la primera vez que David expresaba una oración delante del Señor así. Encontramos varios ejemplos. El Salmo 34, 17 y 18, por ejemplo, nos dice, cuando los justos claman, el Señor oye y los libra de todas sus angustias, ¿no? El Salmo 56, 8, eh, tú has contado todos mis, em, ¿cómo se dice? A ver, déjenme ver, es que lo tengo aquí en inglés, pero lo voy a traducir. Salmo 56, 8. Todas mis angustias, quiero pensar que es eso, 56, 8, dice, bueno, Salmo 56, 8, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Y me gustaría leer una versión, lenguaje sencillo, dice, anota en tu libro todas las veces que he huido, tú bien sabes las veces que he llorado, o sea, ¿qué nos está reflejando este salmo? Que pues, está con miedo, saliendo, huyendo de que no se siente seguro. Y pudiéramos pensar que David era un valiente y era un tremendo, un guerrero, pero aquí estaba David desnudo, transparente delante del Señor, expresando su temor, su angustia delante del Señor, diciéndole, pues aquí estoy. Así que este es un salmo pues, de clamor en medio de algo donde ya no hay opción, donde ya llegaste, digamos, al límite, ya estás entre la espada y la pared, ya estás como, como ya ya caíste ahí en la trampa, ya no hay quien te rescate, y dicen que cuando caes en el hoyo, la única manera de salir es volteando para arriba. Entonces, aquí estamos, este es un salmo, el Salmo 142, para aquellos que están en esa situación. Un salmo de clamor y súplica que se divide en tres partes, de expresión de desesperación, de confianza en la salvación divina. Este es el Salmo 142. ¿Qué contexto histórico significado tiene? David, ¿verdad? Decíamos, probablemente lo compuso cuando se escondía en la cueva de Adulam. Lo encontramos en 1 Samuel 22:1, ¿sí? O en Engadi, esto se muestra en 1 Samuel 24:3, huyendo de Saúl. En el pensamiento judío, ¿verdad? De los sabios judíos, estos momentos reflejan una prueba de fe en la Gasgaja Pratit, que es la providencia divina que guía cada detalle de la vida de una persona. Es una prueba, ¿verdad?, de la confianza y de la fe que tenemos en esa providencia divina. Como decía, cuando estás en el hoyo, pues no hay más que voltear para arriba y que se haga su perfecta voluntad. Este salmo expresa soledad extrema, ya lo vamos a ver ahorita, ya que David dice en el versículo 5, mira a la derecha y ve y no hay quien me conozca. O sea, me encuentro completamente solo, y no es que estuviera solo, pues estaban 400 hombres con él, pero ¿se han sentido así? Que en medio de una multitud se sienten completamente abandonados, solos, y que pareciera que no hay nadie que pueda ayudarte o levantarte o ayudarte a resolver los conflictos que tienes. Así se sentía David, en esa absoluta soledad. También en la tradición hebrea, la mano derecha, ¿verdad?, o el lado derecho, simboliza protección. Y esto nada que ver con los zurdos, que mi esposa es zurda y la amo, y tienen una perspectiva increíble diferente de las cosas. Pero cuando nosotros queremos proteger a alguien, extendemos la mano derecha y lo abrazamos. Ese es generalmente el movimiento que se hace. Entonces,
para los zurdos, pues la zurda es su derecha, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, aquí no tiene nada que ver con nada de los hemisferios, ni con nada de mística, también, porque el pueblo judío se da mucho a la cuestión de la mística y no te saludan o no te tocan con la izquierda o no te reciben algo con la izquierda, siempre con la derecha, etcétera. No, nada que ver aquí, no, no estamos hablando nada de eso, ¿ok? Entonces, en la tradición hebrea, la derecha simboliza protección y fuerza. Esto lo vemos en el Salmo 16:8. Quiero leerlo, Salmo 16:8. Dice, yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Y la Reina Valera de 60 dice, al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es a mi derecha. Ajá. No seré conmovido. Entonces, aquí David siente como que no hay nadie que lo ayude. ¿Ah? Dice, mira, a mi diestra no hay nadie. Y esto lo que nos refleja es su total y absoluta dependencia de Dios. Ya no hay más para dónde. Cuando tú ya le buscaste, yo aprendí por ahí en una enseñanza de Joseph que decía que alguien le contó, no sé, ahora sí que es alguien que dijo que no sé cómo lo dijo. Es que cuando un problema se puede resolver con dinero, o sea, es una cuestión de dinero, pues no es un problema, es un, es, es un problema de sabiduría que tienes que resolver, con dinero. Y si lo que tú vas a lo que estás enfrentando no se puede resolver con dinero, entonces sí estás en un grave problema. Y aquí vemos muy claramente lo que David estaba diciendo. David, por más dinero que pudiera haber tenido en esa situación en donde estaba en la cueva, con el rey enfrente de él y con los 3,000 soldados que estaban afuera acampando, pues, ¿qué podía hacer? Y peor tantito, se pone la cosa más fea todavía. ¿Han escuchado el término de que eh, a donde el rey va solo? Pues ¿a dónde va el rey solo? Pues al baño. Saúl había entrado a esa cueva a hacer sus necesidades. No lo podía hacer enfrente de su ejército. Por eso la escritura en el 24 dice que entró a cubrir sus pies. Eso es la manera en que lo describen. Pero si vemos ya las traducciones y algunas otras interpretaciones, vamos a ver que en realidad él entró a hacer sus necesidades. ¿Qué situación más crítica tendría David al tener al rey enfrente de él en esa situación? Pues por supuesto que no le iban a perdonar eso, ¿no? Entonces, aún ahí, su corazón fue fiel, fue sencillo, fue prudente y clamó a Dios y no levantó su mano en contra de Saúl. Algunas interpretaciones de este salmo. Se relaciona con la oración judía. El versículo 2 dice, derramaré ante él mi queja, y esto refleja la enseñanza de que la oración no debe ser solamente una formalidad, sino establecer un diálogo con Dios. O sea, derramar ante él mi queja significa que yo estoy exponiendo mi situación. No es como que no es como que llegas y está el buzón de quejas y pones tu papelito y lo llenas y se lo dejas ahí. Así no funciona Dios. Ahí está David en presencia del Eterno, derramando su queja, derramando su corazón, su clamor porque tenía miedo. ¿Qué es de la cosa? O sea, si nosotros vamos si nosotros vamos al miedo más profundo que tiene el ser humano, ¿cuál sería el miedo más profundo al que tiene el ser humano? Pues a morir, ¿no? O sea, te puedes salvar de cualquier cosa
puedes estar incluso sin un pie, puedes estar sin una mano, puedes dejar de comer una semanita, no pasa nada, puedes, o sea, hay muchas cosas de las que te puedes salvar, pero de la muerte, no. O sea, de la muerte, no te puedes salvar, ¿no? Aquí vemos a David totalmente quebrantado, pidiendo misericordia para que las cosas sucedan de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, y eso es importante. Nosotros no podemos obligar a que Dios haga las cosas como yo quiero o que me dé el resultado que yo quiero o espero. Él va a actuar conforme a su perfecta e infinita voluntad, ¿no? Entonces, nuestra oración no tiene que ser de orden como ahora se enseña mucho en algunas congregaciones, donde no, yo decreto y yo tomo y yo exijo y yo arrebato, ¿no? No, aquí no. Aquí David es derramar ante él mi queja con humildad. Otra interpretación del Salmo 142, la influencia en las oraciones. Algunas expresiones del Salmo 142 aparecen en las oraciones tradicionales judías como parte eh, de las oraciones de aflicción, ¿no? Tefilot, Atzar. Y hay muchas oraciones de estas, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a ese tema, no es ahorita el punto, pero sí las existen y este salmo sería parte de ese grupo de oraciones tradicionales que son de aflicción. Otra interpretación acerca del Salmo 142, los sabios señalan sobre este salmo que la cueva representa la oscuridad del exilio. Ya lo vimos, que David estaba completamente solo. Y David simboliza al pueblo judío clamando a Dios en tiempos de persecución. Es decir, que este salmo estaría hablando de Israel en la soledad del exilio, clamando en esos tiempos en los que fue llevado cautivo. Entonces, también este es un salmo que habla de eso. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice en nuestra aplicación en la vida? Nos habla de la confianza en Dios en medio de la aflicción. David enseña que aunque todos lo abandone, Dios sigue siendo su refugio, siempre. Y vemos aquí reflejado también el espíritu del Mesías en la cruz, cuando dice que el Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero no como reclamando, sino más bien entendiendo la condición en la que se encuentra. Aquí David estaba así, en esa situación, confiando en Dios y que Dios sigue siendo Dios después de esto. La importancia nos deja esto como aplicación de la oración sincera. No es necesario un lugar específico para orar o una cueva, ¿verdad? La oración siempre llega a Dios cuando lo hacemos sinceramente. Dice la Escritura, porque un corazón contrito y humillado no desprecias, no desprecias tú, ¿no? Esa es la razón para que nuestra oración pueda ser escuchada, ¿no? Para que pueda ser eh, entendida. Y esto lo podemos ver en el Salmo 105, perdón, en el Salmo 51. En el Salmo 51, que es otra de las oraciones eh, que hace David, y en esa ocasión lo hace porque él había pues pecado se había llegado a Betsabé y había pecado, y ahí pues nuevamente se postra delante del Señor con su alma y su corazón, entendiendo que había hecho lo malo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Una oración en la cueva es esta oración que llega a Dios. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Y esto está en el Salmo 51:17.
¿no? Si lo quieren subrayar o tener ahí en su Biblia. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Esa es la llave maestra para llegar al corazón de Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Qué nos deja de aplicación de vida este Salmo 142? El concepto de tikkun. El salmo puede interpretarse como un llamado al tikkun hanefesh o rectificación del alma en momentos de crisis. Tikkun hanefesh es una frase hebrea que significa reparar el alma. Los judíos creen que se debe cuidar la salud de las almas, es decir, que nuestra alma puede corromperse, que puede caer en soberbia, que puede caer en pecado, que puede ser eh, estar alejada del Creador. Entonces se requiere un tikkun hanefesh, es decir, volver a hacer teshuvá al inicio para reparar el alma. Y esto es un concepto que sucede aquí en el Salmo 142. David también probablemente estando en esa situación pensó, pues es que yo he hecho todo lo malo y me merezco esto que me está pasando y pues a lo mejor en esa situación estaba pues que ya estaba como que prácticamente despidiéndose, ¿no? De su alma y diciendo no merezco vivir, ¿no? En esa situación estaba David. Y aquí vamos a ir leyendo un poquito el Salmo 142 para hacer un resumen y terminar. Ya revisamos los aspectos importantes del Salmo. ¿Qué dice el Salmo 142? Dice, con mi voz clamaré al Señor. Y aquí vemos que es un masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, ¿no? Con mi voz clamaré al Eterno. Con mi voz clamaré al Eterno. Con mi voz pediré al Eterno misericordia. Misericordia, que significa Gesed. Gesed, que es, no pidió justicia, no. No pidió que se hiciera justicia en contra de Saúl y por la persecución que estaba sufriendo. Él pidió misericordia. Y esa es nuestra posición. Cuando estés en medio de una situación de la cual no tienes control, en la cual tú sabes que alguien más está en una situación de dominio, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Pedir por justicia? No, pedir por misericordia. Eso es lo que hizo David, pedir por misericordia. Dice el 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Expondré mi queja y manifestaré mi angustia. Él aquí no está exigiendo, simplemente está diciéndole, Señor, estoy en esta condición, mira cómo estoy siendo perseguido, mira cómo estoy ahora en esta cueva, completamente en tus manos, no tengo poder sobre mi vida está en las manos del ejército que está afuera, del rey que está persiguiéndome, y yo no tengo nada para defenderme contra eso, soy como un insecto enfrente de ellos, y así se ve David. Cuando nosotros bajamos, decimos, le bajamos 3 rayitas a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, y exponemos nuestra queja y manifestamos nuestra angustia de esta manera, humildemente, el Señor escucha, se abren las puertas de los cielos. Dice el 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Tú conociste cuáles eran mis pensamientos, tú conocías cómo he actuado y que, como decía David, no tuvo a bien levantar su mano en contra de Saúl para matarlo, a pesar de que lo tenía. Y a lo mejor medio grotesco, pero eh, uno de los momentos más vulnerables de una persona es precisamente cuando está haciendo sus necesidades. David pudo haber tomado la vida de Saúl sin mayor problema, pero no lo hizo. Por eso dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, que mi corazón es recto, que mi corazón no estaba por hacer nada en contra del siervo, ¿no? En el camino en que andaba,
Dice, me escondieron lazo, tendieron trampa, es decir, me escondieron lazo, que significa que te pusieron una trampa. ¿No? Y eso es lo que estaba diciendo David acerca de esto. Dice, mira a mi diestra y observa que no hay quien me quiera conocer, que no hay nadie conmigo, que estoy solo, que no hay quien me pueda ayudar. Fíjense lo que está diciendo David. No tengo refugio. Y la cueva en donde estaba, ya aprendimos que era la cueva de Adulam, significa refugio. Ni hay quien cuide de mi vida. Entonces, pues obviamente no podríamos confiar nuestra vida en alguien más de las personas que estaban ahí con él. Tendría que levantar su clamor al único Dios verdadero, en el cual podía tener respuestas. Ya no había más para dónde. Como dijimos, entre la espada y la pared. Luego dice el 5, clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mi porción. ¿Por qué David no estaba, por qué consideraba al Señor como parte de su porción, el que de él mientras tuviera vida? Porque ¿podemos nosotros clamar desde nuestro sepulcro estando muertos? No. Y eso es lo que estaba diciendo David, mientras esté vivo, mientras esté en esta tierra de los vivientes, tú eres mi porción. Tú eres en quien confío, tú eres a quien yo voy a clamar, tú eres en quien voy a confiar. Ajá. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Líbrame de los que persiguen. Definitivamente reconoció su condición. Sabía que no podía hacer absolutamente nada. Y estos salmos de aflicción, como el Salmo 6, en el 6 y 7, el Salmo 34, 18, el Salmo 42, 3, por ejemplo, ese salmo llama mucho la atención porque dice, mis lágrimas fueron mi pan de día de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué tremendo, ¿no? Todos estos salmos de aflicción hablan del corazón que tenía David. Estas oraciones, estos pasajes reflejan momentos de profunda aflicción y angustia, pero también muestran cómo los creyentes que nos volvemos al Eterno en momentos de dolor recibimos consolación, recibimos respuesta, recibimos fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Ahí es donde está la clave. Si tú como débil, como pobre de espíritu, declaras que no tienes nada que hacer en contra de tus adversarios, de quien te está oprimiendo, y pides misericordia al Señor, Él va a responder. Finalmente en el 7 dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es decir, tú harás lo necesario para mi bien. Eso significa ser propicio. Me rodearán los justos. O sea, él inició su oración en este salmo pidiendo misericordia y termina diciendo, me rodeará la justicia cuando tú hagas misericordia. Saca mi alma de la cárcel, estoy oprimido. Cuando nosotros estamos con preocupaciones en nuestra mente, con nuestro corazón divagando en diferentes situaciones, estamos encarcelados, estamos eh, puestos en medio de un grillete que, que nos limita a poder actuar y pensar. Y bueno, un último consejo, cuando estamos nosotros, y esto nos lo refleja este salmo, cuando nosotros estamos en medio de aflicción, en medio de una situación de crisis, lo mejor es no pedirle consejo a nadie más mortal. Nos puede pasar lo que le pasó a Job, ¿no? Con sus amigos, que unos decían una cosa, otros, y esto es broma, pero tampoco le vayas a preguntar a tu mujer, porque capaz que como la mujer de Job te dice lo que le dijo, ¿verdad? Entonces no, aquí no consultes a nadie más. Que tu dirección, tu oración, tu concentración esté
en Él, en el eterno, y entonces te rodeará la justicia y el Señor provocará tu bien. De eso se trata, de eso se trata este salmo. Y es un salmo hermoso que nos lleva a reflexionar y a pensar y a identificar que eso no somos nada, que estamos en el poder de este mundo y que solamente Dios puede tener cuidado de nosotros. Así que si somos verdaderamente creyentes en Mashiach, en el Señor, el Salmo 142 para nosotros es un lamento personal, es una lección sobre la confianza en Dios en momentos de angustia, nuestra actitud, la actitud correcta que debemos tomar para que el Señor escuche nuestra oración. Ya aprendimos que no debemos pedir por justicia, sino por misericordia. Este salmo sigue siendo y será para muchas personas y para los siguientes eh, eventos en los que necesitemos clamar al Señor, una fuente de consuelo para aquellos que se quieren refugiar en la cueva de Adulam en tiempos difíciles. Y ahí, en medio de eso, el Señor te va a restaurar, nos va a restaurar, porque esa es su promesa. Esa es su promesa. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 31. Voy a leerlo muy rápido y con esto vamos cerrando este capítulo. Dice en el versículo 31, en el capítulo 31, versículo 3, dice, el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Cada vez que leves tu oración y tengas la actitud correcta delante del Señor, recuerda el, el texto de Jeremías 31:3, porque Él ya ha extendido el cetro y ha prolongado su misericordia para ti. Así que vamos a orar y a darle gracias al Eterno por este tiempo. Espero que haya sido de bendición, espero verlos pronto. Les mando un fuerte abrazo y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo. Gracias por enseñarnos la actitud correcta, Señor, con la que debemos acercarnos a ti. Que tu espíritu nos guíe, que tu espíritu nos enseñe, que tu espíritu nos aconseje. Abre los cielos, Señor, en medio de las personas que están en medio de situaciones difíciles, en la angustia, Señor, ten misericordia, Dios. Que tu gesed sea propicia, Señor, y puedan tener buenas noticias. De acuerdo a tu perfecta voluntad, enséñanos y aprenderemos. Muéstranos tu senda y andaremos por ella, Señor. Te agradezco por todos los que están oyendo, te bendigo y te doy muchas gracias por los méritos y en los méritos de Yeshua nuestro Señor. Amén y amén. Pues nada, muchas gracias, gracias a todos por escuchar. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto, preparando nuestro corazón para Pesaj, sacando todo hametz, toda levadura de nuestro corazón, todo pecado, toda contaminación, preparando nuestro corazón para Pesaj. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y que el Eterno los ilumine siempre.